Vamos a observar cómo se realiza la sumatoria de componentes para vectores. Entonces, hemos considerado dos vectores que me representan físicamente dos fuerzas. Una de esas fuerzas vale 10 newton y la otra vale 70 newton. Aclaramos en este punto que las unidades de las fuerzas son los newton, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí podemos suponer que hay un cuerpo que está suspendido o un cuerpo al cual se le está aplicando una fuerza de 10 newton formando un ángulo de 30 grados con la horizontal y una fuerza de 70 newton formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. Entonces, si nosotros queremos sumar las componentes de esos vectores, debemos de hacer las proyecciones de cada una de esas fuerzas en sus respectivos ejes. Me explico. La fuerza número 1 tiene una fuerza de 10 newton y el ángulo es 30 grados. Entonces, cuando yo hago la proyección en el eje horizontal, esa proyección sería la fuerza 10 newton multiplicada pero por el coseno del ángulo, ya que en el eje X se asocia el coseno del ángulo. Entonces, 10 coseno 30 es la componente en X de esta fuerza. Y de igual forma, la componente en Y sería la fuerza 10 pero ya por el seno del ángulo. Entonces, mientras que aquí es 10 coseno 30 porque el ángulo es 30 y es la función coseno, aquí es 10 seno 30 porque el ángulo es 30 grados, pero la función es seno. Entonces, si tenemos ahorita lo mismo para el ángulo de 45 grados y una fuerza de 70, aquí tendría 70 coseno de 45 y aquí tendría 70 seno de 45. No he querido colocarle signos para que no me vaya a prestar para una equivocación en el momento en que yo haga la sumatoria. Si yo hago la sumatoria de fuerzas en X, entonces me doy cuenta que primero sumo la fuerza positiva, que es 10 coseno 30, miremosla, aquí está, y a eso le quito la fuerza negativa, menos 70 coseno de 45. Esta fuerza está en el lado izquierdo, entonces le puedo incluir un signo negativo. Entonces 10 coseno 30 menos 70 coseno de 45 es la sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje de las X. Haciendo un cálculo en un equipo de computadora o en una calculadora científica obtenemos menos 40.8 newton para la sumatoria de todas las fuerzas en X. Lo que quiere decir que ese cuerpo en cuanto a X se mueve hacia la izquierda porque me dio negativa. Ahora las fuerzas en Y. Tengo la componente en Y para la fuerza 2 que es 70 seno de 45 y tengo la componente en Y para la fuerza 1 que es 10 seno de 30. Ambas van hacia arriba. Ambas van en el sentido positivo, de manera que aquí lo que debemos de hacer es sumarlas. 70 seno de 45 más 10 seno de 30, eso me da 54.5. De manera que la fuerza total tiene una componente en X, menos 40.8 hacia la izquierda, y una componente en Y, 54.5 hacia la parte de arriba. Si quisiera encontrar la magnitud de esa fuerza, pues tendría que sacarle la raíz cuadrada a la suma de cada una de sus componentes al cuadrado, es decir, menos 40.8 a la 2 más 54.5 a la 2, ese cálculo directamente me daría 68.08 newton. Si voy a implementar el mismo razonamiento para estas tres fuerzas que tengo aquí, entonces tendría una fuerza 1, 15 newton con ángulo de 60, una segunda fuerza de 30 newton con ángulo de 40 y una tercera fuerza que no forma un ángulo y cae directamente sobre la parte negativa del eje Y. Entonces busquemos las componentes de la fuerza 1 en el eje X, 15 coseno 60, y en el caso del eje Y serían 15 seno 60. Para el caso de la fuerza 2, que es 30 grados, o mejor, que es 30 newton, y el ángulo es 40, sería 30 seno 40 para la componente en Y y 30 coseno 40 para la componente en X. Podemos entonces observar que tengo dos componentes en X y tengo tres componentes en Y, dos positivas, una negativa, y en el caso de X, una positiva, una negativa. Si hago la sumatoria tendría 10 coseno 60 menos 30 coseno 40, que me da 15.48 newton. En el caso de las sumatorias en Y sería 15 seno 60 más 30 seno 40, 30 seno 40 más 15 seno 60 menos 40 newton que vienen en el sentido negativo. Eso me da menos 7.72 newton. De manera que ese cuerpo tiene una componente hacia la izquierda en el eje X y hacia abajo en el eje Y. Las componentes entonces de la fuerza total serían menos 15,48 menos 7.72, y de querer encontrar
la magnitud de esa fuerza, sumaríamos los cuadrados de sus dos componentes, 15.48 al cuadrado menos 7.72 a la 2 para obtener finalmente 17.29.